en primer lugar, agradecerles a ustedes, como digo, siempre primero a las personas y después a las instituciones. A ustedes por la confianza y a la universidad por hacerlo posible. Para mí es un placer compartir, además es un tema que para mí es bastante central a lo que estoy trabajando en este momento. Así que me parece importante poder compartirlo y ver cómo uno va encontrando lugares comunes para que otras instituciones sumen en este camino de llevar la educación basada en competencias de una forma más pragmática, más posible, más comprensible para nosotros. Así que me parece que esperemos que lo podamos disfrutar entre todos y que fundamentalmente eso va a ser posible si además de la presentación después tenemos algún intercambio de preguntas y ahí seguramente vamos a poder crecer todos a partir de tratar de trasladar esto a las inquietudes de cada uno. Así que si me permiten voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña presentación y bueno, y vamos charlando. La primera diapositiva ya tiene un tema que es cómo denominarla, ¿no? En inglés suena fácil hablar de Entrustable Professional Activities. En realidad, cuando lo queremos traducir, la palabra entrustable es compleja. En realidad, uno podría decir actividades profesionales a confiar, porque es algo que vamos a confiarle a alguien, y en realidad uno debería agregarle un apellido que sería a profesionales competentes. Con lo cual, nos queda una cosa tan prolongada que es muy difícil de decir en español. Hay cierto acuerdo en denominarlas APROC en español, pero bueno, esta es una de las primeras dificultades que tenemos, traducir estos conceptos a nuestro idioma. La idea de hoy es recorrer estas cuatro etapas. Una primera, tratar de hablar de educación basada en competencias, después definir las APROC, después hablar de APROC y supervisión, que de alguna forma es hablar de APROC y evaluación, y finalmente tratar de discutir algunos problemas que suelen aparecer durante la implementación o algunas dudas, tal vez alguna de las dudas que ustedes tienen, la vamos a tratar de contestar en esa última etapa y esperemos poder llegar a la banderita todos demasiado con la comprensión del concepto y para poder discutirlo y no esperando que se termine este Zoom. La educación basada en competencias tiene una historia larga que arranca ya por la década del 70, en realidad podríamos ir inclusive en la teoría mucho antes, pero cuando hablamos de específicamente de educación basada en competencias, este nombre aparece por primera vez en el año 78 en un documento de la OMS. No tuvo demasiada repercusión inicial porque no se sabía muy bien qué hacer con eso, hasta que en los 2000 renace un poco este concepto a partir de tres documentos claves, como son el documento de CanMed, el documento Tomorrow Doctors del Reino Unido y el documento de proyecto de resultados americano, que retoman centralmente el concepto de competencias y plantean esta necesidad de ir de atrás hacia adelante, es decir, pensar primero en el producto y después pensar en cómo son las estrategias educacionales para llevarlo adelante. Y este sería, por ejemplo, el otro punto importante, que es el 2005, cuando Ole Tenkate, que es quien está ahí en la foto, desarrolla el concepto de aplicación, que sería el concepto de actividades profesionales a confiar o Entrustable Professional Activity. Dos palabras, porque muchas de las diapositivas que yo voy a pasar han sido diseñadas por Ole. La verdad que es una persona sumamente generosa. Yo he tenido la oportunidad de compartir en algunos congresos con él y de haber tomado un curso específico sobre actividades profesionales a confiar, y es una persona sumamente generosa, contribuyendo a que nosotros como docentes podamos difundir este concepto. Así que aprovechar que está su foto para agradecer muchas de los slides que han sido diseñados por él. ¿Y por qué se toman en esta época de los 2000 nuevamente esto? Porque hay cierta insatisfacción con la calidad en el cuidado, porque los modelos de entrenamiento y supervisión estaban pensados en una cuestión acumulativa, pero los resultados que se conseguían con eso, sobre todo en seguridad del paciente, no eran los deseables. Probablemente ese es uno de los motivos que llevó a que en los 2000 se retomara este concepto.
¿Cuáles son las bases de la educación basada en competencias? La primera, como decíamos, que está basada en resultados. No es el proceso, no es que no importe el proceso, pero sino el punto de partida es lo que logramos, el poder definir a dónde queremos ir. Claramente es una educación que piensa en la integración de conocimiento, habilidades y actitudes. Y esto se tiene que trasladar no solo a un documento que habla de las competencias, sino además a las actividades. Las actividades también tienen que promover la integración. El modelo curricular tiene que promover la integración. Individualizada, porque la otra cosa que sabemos es que no todos aprendemos a hacer las cosas en el mismo tiempo. Algunos empiezan a hacer algo hoy y rápidamente ya les sale bárbaro, y hay otros que les toma un tiempo de práctica. Entonces, la educación basada en competencias incluye este tiempo flexible para permitir el desarrollo de todos llegando al resultado esperado. Es decir, que la esencia es tener un estándar de competencia que todos alcanzan. Y los aspectos críticos son que estos estándares estén bien descritos, porque si no están bien descritos los estándares, no sabemos dónde queremos llegar ni qué tenemos que hacer curricularmente para llegar hasta ahí. La otra cosa es que estos estándares nos tienen que permitir evaluar a todos los médicos para estar seguros que lo alcanzaron. Y como ya decíamos, no es un problema de tiempo, sino de alcanzar esos estándares para finalizar la capacitación. Estos son todos los marcos más conocidos, que como vemos no solo hay de medicina, sino que hay de veterinaria, hay de enfermería, de fisioterapia. Los tres de abajo son los tres médicos más conocidos, los tres proyectos médicos más conocidos, pero como vemos hay otras profesiones vinculadas a la salud que también están incorporando este concepto de competencias. Un tema que durante mucho tiempo nos sacó el sueño y probablemente también sea una explicación de por qué del 78 al 2000 con la competencia teníamos problemas, es porque nos ponemos dos personas a hablar de competencias y lo que nos suele pasar es que pensamos que hablamos de lo mismo y no es así. Y quien puso énfasis en esto fue Brian Hodge, un investigador del Instituto Wilson de Canadá, que hizo un análisis discursivo con un método Foucaultiano de toda la documentación, todos los papers que había sobre competencia para identificar los discursos. Y lo que se dio cuenta es que había varios discursos. Él identificó al menos 5, que son estos: el discurso del conocimiento, del rendimiento, el psicométrico, el reflexivo y el productivo. Y lo interesante, y lo que tiene de simpático además de este trabajo, es que él lo asocia a una imagen. Y a mí me gusta porque es muy gráfica esa imagen. Cuando hablamos de discurso del conocimiento, la imagen es la del Harrison o la de alguno de los libros o el up to date, tal vez pondríamos hoy, porque es el que se sabe todo es competente. Esto es un poco la trastienda del discurso del conocimiento. El discurso del rendimiento es distinto. Lo que tiene que ver es con si paso un OSCE, soy competente, que tampoco es una forma segura de saber la competencia, porque es en un ambiente competente. Es aquel que alcanza las dos etapas más altas de la pirámide de Miller, es competente. Son los que están parados de la evaluación. Y el tercero sería una vuelta de rosca de esto, porque es aquel que demostró el rendimiento en una prueba psicométricamente válida y confiable. Es decir, si alguien aprobó un OSCE con un alfa de Cronbach de 0,80, está fenómeno, este es competente. Hay otros que se paran desde otro lugar y dicen, no. Para que un profesional sea competente, tiene que ser capaz de hacer y reflexionar sobre lo que hace. Y hasta reflexionar en el momento que lo está haciendo. Es decir, el modelo de John, el discurso reflexivo. Y finalmente el discurso productivo, que es el que dice, bueno, competente, aquel que puede operar 10 tipos en una hora, que puede ver muchos pacientes, ese es competente, pues si lo puede hacer, es el que mira los resultados en términos de producción. Si cualquiera de estas 5 personas se ponen a discutir, no se van a poner de acuerdo nunca. Y fundamentalmente, los dos primeros son muy frecuentes en nuestras facultades. Unos que piensan que ser competente es saber todo, y otros que se conforman con decir que ser competente es aprobar un examen. Y ninguna de estas dos cosas terminan siendo completas. Por eso me parece que este era un repaso importante para poder hablar de las APROC, porque las APROC están basadas en el concepto de competencia. Entonces necesitamos comprender el concepto de competencia para poder entender por qué las APROC nos vienen a ayudar. Y si uno tomara, este es el modelo de CanMed, en realidad uno tiene estos
estos dominios, experto, colaborador, comunicador. Ahora uno podría desagregarlo, porque comunicador ¿con quién? Con la familia, con el equipo, con los pacientes, con los colegas, y a su vez uno podría decir, con los pacientes, ¿cuándo? En una consulta, dar malas noticias, explicar. Entonces, cuando uno agrega el modelo de competencias, es muy difícil visualizar todo esto que está dentro. ¿Cómo hago para estar seguro que alguien es comunicador y es capaz de comunicarse con pacientes niños o con pacientes ancianos? Entonces ahí empezamos a ver que la tarea es lo que define a la competencia. Cuando uno empieza a hacer este desagregado es donde lo empieza a mirar. Y por eso vamos a parar acá, en la definición de educación basada en las competencias. Creo que ya tenemos una mirada de qué queremos, a dónde vamos cuando hablamos de educación basada en las competencias, y meternos en el concepto de las APROC. Las APROC no son más que unidades de práctica profesional, tareas, que se pueden encomendar a un alumno para que las ejecute sin supervisión una vez que demostró que es competente. Es decir, acá cambiamos el enfoque. En realidad pasamos desde ese concepto de competencias en dominios a un concepto de tarea, de trabajo, que debe ser realizado y demostrado que se puede hacer correctamente. Este es el concepto de las APROC y es clave que lo tengamos en mente de acá en todo lo que va de la charla. Entonces, las APROC deben ser parte del trabajo profesional esencial en un contexto dado, porque uno podría hacer tareas un día, bueno, yo hoy, si repaso las tareas que hice como profesional desde que me levanté hasta ahora, montones. Bueno, uno tiene que seleccionar las esenciales. Tiene que poder detallarlas en términos de cómo se compone, qué necesito, cuál es la mochila necesaria para llevar adelante esa tarea, qué conocimientos, qué habilidades, cuáles son las actitudes adecuadas, que es lo que adquirimos en la formación. Así podemos saber que alguien que recibe esta formación es capaz de hacer esa tarea. Debe conducir una producción reconocida de trabajo profesional, es decir, tiene que haber un resultado. Y por lo general, son cosas que solo se pueden desarrollar cuando estamos calificados, es decir, una vez que hemos avanzado en nuestra formación. Y la otra es que sean independientes. Cuando uno empieza a hacer una lista de las APROC, lo que tiene que plantearse es que una no debería ser parte necesaria de otra. Después vamos a volver sobre este concepto al final de cómo a veces una APROC incluye lo que llamamos EPAs o APROC anidadas, pero en realidad las APROC finales no deberían superponerse, por decirlo de alguna forma. Tendrían que ser ejecutables en un marco de tiempo, fundamentalmente ser observables y medibles, porque nosotros tenemos que poder definir si están bien hechas o no están bien hechas. Es decir, que estas serían las especificaciones. Y acá vemos cómo diferenciamos las APROC de las competencias. Las competencias nos hablan de las personas. Yo soy competente. Tengo conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que no los demuestro, que no son visibles, y las puedo definir en soy colaborador, comunicador, tengo habilidades de manejo. Ahora, no hablan de lo que soy capaz de hacer, sino de lo que yo soy. En tanto que las APROC son una descripción del trabajo, son partes esenciales de la práctica profesional. Darle el alta a un paciente, aconsejar a un paciente sobre algo, diseñar un plan de tratamiento, liderar encuentros con familias. Es decir, requieren saber colaborar, comunicarse, tener una actitud profesional, pero son una acción bien concreta. Es decir, que las competencias son la capacidad de una persona para hacer algo, mientras que las APROC son ese algo que será hecho con éxito. Y esa es la diferencia fundamental. Nos es mucho más fácil pensar en cuáles son nuestras tareas esenciales que en pensar cuáles son nuestras competencias. ¿Cómo se escribe una EPA? Bueno, algo ya dijimos, 7 partes. El título, que es la descripción sintética, las especificaciones y limitaciones, qué es y qué no es esa tarea, los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, la relación con el marco de referencia, cuáles son los dominios de la competencia que están contenidos, las fuentes de información, cómo se va a evaluar el progreso en el desarrollo de esa EPA, el método con el cual decidiremos cuál es el instrumento de evaluación específico y las condiciones e implicancias para la confianza, sobre todo cuánto tiempo uno va a considerarse apto para desarrollar esta tarea sin volver a revisarla. Es decir, que cuando escribo una EPA no es solo decir lo que decíamos hoy,
dar un consejo. Es dar un consejo, que ¿qué significa? Significa dar un consejo sobre determinadas cosas. Tal vez hay alguna consejería muy específica, por ejemplo, la consejería genética, que no está incluida. Y uno debe aclarar que cuando uno dice dar consejo a pacientes en el ámbito ambulatorio, no está incluyendo la consejería genética y todo esto que decíamos acá. Y por ejemplo, dar consejos nos dirá que se vincula con ser colaborador, con ser buen comunicador, con ser capaz de ser buen consejero, etc. Entonces nos construimos una matriz de este tipo. Cada APROC, cada EPA, tiene distintos dominios de la competencia que deben ejecutarse para poder llevar adelante esa tarea. Por ejemplo, si tomamos la tarea como decíamos hoy, de dar consejo, tal vez pueda parecerse a la EPA 2, porque tengo que saber sobre lo que voy a aconsejar, pero tengo que ser comunicador. Tal vez tendría que poner una crucecita consejero, podría ser la 3. Es decir, uno va marcando cuáles son los dominios de la competencia que para esa EPA en particular juegan más fuertemente. Es decir, que siempre tenemos que tener en la cabeza que la EPA lo que nos está permitiendo es operacionalizar este concepto complejo. Entonces, uno será buen consejero cuando logre aconsejar en la EPA 1, en la 3, en la 4. Entonces, ahí uno podrá decir que alcanzó esa competencia. Pero lo vamos a evidenciar a través de evaluaciones focalizadas en las APROC. Es decir, que ahora cambiamos lo que decíamos hoy. Hoy se acuerdan que abríamos de cada una de las dominios y lo abríamos como si fuéramos pequeñas tareas. En cambio acá lo que empezamos a ver es que para una EPA determinada hay diferentes dominios que se ponen en juego. Este sería el concepto de definición que yo quería repasar con ustedes. Y lo que vendría ahora es ponernos un poco en el mundo real, cómo evidenciamos que estas APROC se alcanzaron, cómo esta persona sabemos que podemos decir que podemos confiar en ella. ¿No? Alguien se nos para adelante y nos dice, yo soy competente. ¿Cómo sabemos que esto es así? ¿No? Este estudiante, residente, nos mira con esa cara sonriente y nos dice, quédate tranquilo, yo soy competente. Y uno diría, bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta de que esto es así? Entonces, ¿qué significa competente en el mundo de las APROC? Significa que se domina una actividad profesional en un nivel de umbral determinado que permite que yo le dé la confianza de que lo haga sin que yo lo supervise, o al menos bajo algún nivel distinto de supervisión, y ahora vamos a ir un poco para eso. Es decir, que la competencia es una etapa en un continuo de desarrollo de las capacidades. ¿Cómo tomo la decisión de confiar en el aprendiz? ¿Cuándo la madre osa le permite al osito que pruebe él de ver si agarra el salmón? El supervisor es clave en el concepto de EPA, porque es el que mira y toma la decisión. Y en realidad no es que toma la decisión de siempre lo hiciste, siempre miraste, mañana lo haces solo. En realidad hay una gradación. Primero empezamos solo observando, este sería el primer nivel de supervisión permitido, se me pasó uno. El segundo es la supervisión directa proactiva, es decir, yo estoy mirando lo que hace el estudiante o el residente y lo voy guiando para que tome las decisiones correctas. La supervisión indirecta, reactiva, yo estoy a distancia, pero el residente o estudiante sabe que me puede venir a buscar y consultarme, pedirme, miremos esta historia clínica, o me parece que este paciente tiene tal o cual diagnóstico, yo estuve leyendo esto, ¿usted qué piensa? Es decir, yo tengo que estar disponible, pero a demanda. Y la que sigue, que es la supervisión a distancia, en la cual ni siquiera estoy disponible y es a demanda, pero todavía más lejos. Es como una suerte de vigilancia distante, es algo que es bastante frecuente en la residencia por la noche, por ejemplo, la cual el residente llama, pero tiene pautas de llamado, porque ya tiene cierta independencia. Y finalmente, cuando uno
alcanzó la competencia esta, puedo supervisar aprendices más jóvenes. Es decir, que si lo repasamos, el primero es estar presente y observar sin permiso para ejecutar, el segundo es practicarla con supervisión directa, el tercero es practicarla con supervisión indirecta. Ahí alcanzo el umbral en el cual le doy la confianza. Ahí es donde hago la acción de esta que decíamos, la entrustability. Y después viene la práctica sin supervisión, es decir, con supervisión a distancia, con alguien disponible, pero no necesariamente atento a que esto va a ocurrir. Y finalmente, la que pueden supervisar a otros. Este sería el camino en el cual nosotros desarrollamos una APROC. Es decir, nosotros tenemos una etapa de entrenamiento y una etapa de práctica profesional autónoma, en la que siempre vamos desarrollando mejor. Nuestro modelo clásico es este: novato, avanzado, competente, hábil, experto. Otra vez, hablamos de las personas. En el caso de las APROC, lo que nosotros hacemos es hablar de cuánto lo vamos a observar, pero hay una cierta correlación. Cuando solo observa, uno podría decir que es un novato. Cuando le permitimos hacer bajo supervisión directa, está avanzado. Y cuando finaliza el periodo de supervisión indirecta, nosotros podemos decir que alcanzó la competencia. Después viene, es hábil cuando empieza a distancia, y ahí, en ese punto, cuando pasamos de la supervisión indirecta a la supervisión a distancia, es que decidimos que puede hacer la práctica no supervisada. Pero todavía le queda entrenamiento. Y finalmente tenemos toda la etapa de práctica autónoma en la que puede empezar a supervisar a otros. No tiene ninguna supervisión y puede supervisar a otros. Es decir, como ustedes ven, la decisión de confiar no se toma al final, porque todavía hay un refinamiento de esa APROC durante el entrenamiento. Y este es un tema que parece que a veces es un poquito soslayado, pero no es menor, porque ese cuarto nivel de supervisión es muy importante, sobre todo cuando hablamos en las residencias y de algún tipo de tareas profesionales que requieren refinamiento aún en el entrenamiento. Yo puedo dejar que el residente ya opere determinada cuestión solo, pero sigue haciéndolo durante la residencia. No es que el día que lo hace solo se va de la residencia. Ahora, la otra cosa importante es que no todas las cepas se desarrollan al mismo tiempo. Nosotros tenemos diferentes cepas en la formación, y algunas se terminan antes, otras después, algunas empiezan antes de que empiece el entrenamiento, y hay muchas que deberían alcanzarse el punto límite durante la etapa de entrenamiento, pero algunas tal vez podría alcanzarse inclusive después, dependerá de la definición de esa EPA. Y esta es otra cosa, hay otro residente que tiene un camino recorrido diferente. Es decir, este es un tema que también vemos, que hay residentes que, a lo mejor, supongamos, yo tengo una residente de tocoginecología que hizo una formación como licenciada en obstetricia antes de hacer medicina. Entonces, tal vez hay una EPA, en este caso la 5, que la empezó a desarrollar antes porque ya había hecho práctica de parto. Y llega antes a la competencia que su compañero que no tuvo tantas oportunidades de ver o acompañar partos durante el grado. Esto es lo que tiene también las APROC, que generan un perfil individual. ¿Qué es este perfil individual? El portfolio, lo que va registrando el residente Pérez, es que va alcanzando las APROC en distintos momentos, no las alcanza todas en cuarto año. Algunas las logró al principio de segundo y otras al final de cuarto. Lo que yo tengo que plantearme es que las APROC esenciales alcancen al menos ese nivel 4, estamos hablando de residentes, antes de terminar la residencia. Probablemente cuando hablamos de grado nos pararíamos antes de este nivel porque obviamente no le permitimos la práctica autónoma a nuestros estudiantes. Podemos discutir alguna cuestión de cómo funcionan los internados en nuestro país y en otros países, pero bueno, en nuestro país las regulaciones legales
Es que nosotros no podemos darle este nivel a los estudiantes. ¿Qué significa tomar la decisión de dar la confianza? Y acá también es importante este concepto que a veces nos quedamos en las definiciones de las EPAs y no profundizamos un poco. Hay una confianza ad hoc. Esto es, estamos en el consultorio. Ingresa una paciente que yo ya conozco, que sé que es buena comunicadora, que no es una paciente problemática, que no tiene una patología difícil. Entonces yo decido en ese momento, por lo que vi ayer, que este estudiante puede hacer la entrevista y yo me voy a quedar callado. Es decir, es la confianza que en una situación determinada un solo supervisor le da a ese alumno en ese contexto determinado. Eso no significa que mañana, cuando venga una paciente oncológica, yo le diga, bueno, él diga, yo ahora ya puedo entrevistar a todos. No, no. Podía en esa circunstancia particular que yo tomé la decisión. Distinto es lo que se llama confianza sumativa. Esto requiere una decisión de equipo. Lo que generan las instituciones que usan este tipo de modelos es lo que se llama un comité de competencia clínica, en donde los docentes se juntan, evalúan una serie de información, generalmente que se ha coleccionado en un portfolio, y certifica que ya este estudiante en pacientes ambulatorios puede hacer la entrevista sin supervisión. Y le da lo que podríamos llamar la declaración de responsabilidad otorgada, que cuando lo decimos en su regla en inglés, le han buscado el acrónimo STAR, que sería Statement of Awarded Responsibility. Es decir, usted puede hacer esto. Es lo que en muchas instituciones se habla de privilegios. Hoy tenés el privilegio que te permite entrevistar a los pacientes y venís y me contás qué fue lo que encontraste y decidimos juntos. Pero ya los podés entrevistar sin que yo esté mirando lo que haces y mucho menos que me veas entrevistar a mí. Pero esto no lo decido yo, lo decide un comité y en base a una serie de elementos que se usan para tomar la decisión. Es importante diferenciar estas dos definiciones de confianza. Cada una de estas confianzas sumativas eran los redondelitos en los gráficos que veíamos a otra, cuando decidíamos que el estudiante cambiaba su nivel de supervisión. ¿Cómo hacemos esto y con qué instrumentos? Con todos los instrumentos de evaluación en el lugar de trabajo. Minisex, discusión basada en casos, observación directa de procedimientos. Y todo esto se registra en un portfolio. Es más, si uno es absolutamente purista en el modelo, es el estudiante o el residente el que nos pide que evaluemos si le podemos dar esa confianza. Es decir, es el estudiante que dice, mire, yo ya entrevisté muchos pacientes, me gustaría que consideren a ver si yo ya puedo entrevistar solo. Y uno se sienta y mira todo lo que ha juntado, notas de campo que ahí no están, es decir, uno mira todo eso y con eso uno decide si le puede dar esa confianza. Es decir, que la decisión de confiar va de la mano de dos elementos claves. Evaluación basada en el trabajo y un portfolio que acumula muchas evaluaciones. Esto, el grupo de Holanda, de Kees van der Vleuten, lo denomina evaluación programática. Y acá hay otro tema clave, me parece, que es que estas evaluaciones necesitamos mirarla distinto. Nosotros valoramos lo que pasó, ¿cómo tomamos exámenes nosotros? Viene un estudiante, nos sentamos y decimos, bueno, vamos a ver qué aprendió. Es una mirada retrospectiva. Nosotros nos paramos y decimos, ¿el alumno demostró dominio de lo que tenía que haber aprendido? Nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, le tomamos un ECOE al final de la carrera. Decimos, bueno, miramos para atrás, significa que aprendiste. Y acá tenemos un error conceptual en lo que significa la evaluación, y en nuestro país, y sobre todo al final de las carreras de grado, más porque nuestros títulos son habilitantes, es que nosotros estamos tomando una decisión hacia adelante. Lo que estamos diciendo cuando aprobamos a un estudiante en el examen final de carrera es este señor o esta señorita están preparados para asumir las responsabilidades solos. Es una decisión hacia adelante. Y esto es lo que cuando evaluamos EPAs cambia radicalmente. Nosotros tenemos que pensar que cuando estamos evaluando para decidir el futuro, no para evaluar el pasado. Usamos información del pasado,
Pero el concepto es que esa información del pasado nos tiene que permitir decidir hacia adelante. Y acá viene este concepto de confianza que es clave, porque esto nos hace vulnerables. Uno podría decir, la culpa de alguien que se equivoca después que yo le di la confianza es mía, porque la confianza se la di yo. Yo dije que podía hacer esto, o este colectivo de docentes lo decidió. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene riesgos. Cuando nosotros graduamos nuestros estudiantes, tomamos un riesgo, porque esos graduados sacan su matrícula y van a atender personas. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia el adelante, nunca mirar hacia el atrás. No mirar hacia el atrás en términos de qué es lo que estamos mirando. Lo que estamos mirando es si ese estudiante es capaz de asumir los riesgos futuros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque además nosotros no podemos garantizarnos todas las observaciones ni todas las situaciones. Por lo tanto, nosotros asumimos el riesgo de que va a poder llevar a cabo la tarea en situaciones que nunca vimos. Por eso, el desafío de esta decisión tiene que ser muy consciente. Porque lo que hacemos en realidad es estimar la competencia adaptativa, es decir, qué capacidad tiene mi residente o mi estudiante de resolver en una situación diferente. Eso es lo que yo tengo que pensar cuando estoy decidiendo estas cuestiones. Y la otra cosa importante es que estas decisiones incluyen algo más que la mera capacidad de conocimiento, habilidades, experiencia, etc. Porque deben ser concienzudos, predecibles, responsables, sinceros, centrados en el paciente, reconocer los límites, saber cuándo pedir ayuda, ser receptivo a las devoluciones, ser proactivos al trabajo, trabajar en equipo, estar preocupado por la seguridad. Todas estas cuestiones, en un paper las pusieron como una decisión rica, porque en la traducción, utilizando otra vez, ¿saben? Que los europeos son muy amigos de los acrónimos para estas cuestiones, entonces ordenado esas palabras queda esto como una rica decisión de confianza. Nos cuesta un poco, nos sobra la H a nosotros, y nos falta una A en español, pero digo, el concepto es que esta decisión de confianza tiene que analizar muchas más cosas que solo las habilidades y el conocimiento. Y por eso, en un paper muy reciente, Ole Tenkate propone hacerle un agregado a la pirámide de Miller, y lo que propone es, a lo que ya sabemos, que es estas 4 etapas, agregarle una que es preparado para las demandas de mañana, y sería se confía, que digamos es último peldaño, el quinto sería trust, es decir, que podemos confiar en que está preparado para tratar con nuevos pacientes, desafíos desconocidos y nuevos conocimientos. Uno diría, ¿se parece al hacer? No, porque la evaluación del hacer es observar lo que está pasando, es lo que acabo de ver es correcto o incorrecto. Y la decisión de confianza es lo que he recolectado hasta acá me permite predecir que lo va a poder hacer en el futuro. Y me parece que es un concepto muy importante de las APROC, por eso les pido disculpas que me haya detenido tanto, pero me parecía relevante. Pues siempre nos quedamos en la primera definición, medio curricular, y no en esto que llevarlo a la práctica. Por eso me parecía importante este tercer punto, que me llevó un poco más, pero ya nos queda poco, vamos al último, que son algunas pequeñas cosas que uno, de la práctica, que uno dice, bueno, sí, todo muy bien, pero ¿y esto cómo? Entonces vamos a recorrer algunas cosas, algunas que tienen que ver con cómo escribirlas, ¿no? Uno diría, ¿cuáles son las APROC? ¿Cuáles cosas son APROC? Yo hago una lista, decíamos hoy, y es enorme. Entonces, deben tener una contribución genuina a la práctica clínica, deben poder ser evaluadas, pero también hay una variación. Algunas son procedimientos, otras son manejo de enfermedades o situaciones clínicas, otras son roles o funciones, como ser dirigir o manejar una clínica ambulatoria, es decir, ser capaz de gerenciar nuestro consultorio. Otras son tomar decisiones y manejar pacientes con determinada enfermedad, o llevar adelante una colecistectomía o una punción o un procedimiento. Es decir, uno puede variar, no es que todas tienen que ser exactamente iguales, y dependerá mucho de la especialidad de la que estamos hablando. La elección de la lógica tiene implicancias.
porque el dominio que estamos hablando debe estar cubierto por todas las APROC. Es muy recomendable no hacer una APROC para cada institución. Lo ideal es como han hecho otros países, donde se tiende a tener una lista de APROC de orden nacional o de orden provincial. Porque la realidad es que si no, todos terminamos escribiendo cosas parecidas y más o menos lo mismo. O uno diría, los marcos nacionales de residencia deberían moverse en este sentido. Están a mitad de camino, ya tienen competencias, tienen actividad, tienen como demostraciones. Bueno, le falta un poquito para terminar de darle una vuelta de rosca, pero me parece que este sería un concepto importante incorporar en esos marcos de residencia. Y a veces podemos tener soluciones híbridas, como esta que vamos a ver acá. Por ejemplo, uno podría decir clínica ambulatoria para problemas pediátricos comunes. El dilema es cómo cubrimos las enfermedades y los procedimientos, porque si yo pongo una EPA que es llevar adelante una clínica ambulatoria de problemas pediátricos comunes, digo, bueno, ¿y cómo sé que es capaz de atender un catarro de vías superiores, pero también una eruptiva y también una bronquiolitis? En general, esto lo cubrimos, primero, en función del registro de observaciones que tengo que hacer. Yo tengo que tener claro que para estar seguro que alguien es capaz de moverse autónomamente en un ambulatorio, tiene que poder cubrir determinadas cuestiones. Entonces, es mi rol como docente realizar evaluaciones en estas cuestiones. ¿Y esto dónde va a quedar registrado? Va a quedar registrado en el portfolio del estudiante o del residente, que vamos a tener registrado estas evaluaciones indicando que una vez lo observé resolver en una clínica ambulatoria un paciente con un catarro de vías superiores, otra vez una eruptiva, otra vez una bronquiolitis. Entonces, cuando uno diga, bueno, la muestra que tengo es suficiente, puedo definir que este estudiante puede cambiar su nivel de supervisión. ¿Cuántas? ¿Y qué amplitud? Cuanto más alta la etapa de formación, más amplias tienen que ser. Cuando uno pone, por ejemplo, insertar una vía endovenosa, es una PROC limitada para un residente, puede ser para un estudiante. Dirigir una clínica ambulatoria especializada es lo suficientemente amplia como para pensar en un residente. Entonces, el número tampoco pueden ser cientos, porque si no llegamos a que estamos describiendo, estamos como recortando el concepto integral que tiene la tarea. La tarea es algo integral. Yo cuando me entrevisto con un paciente, como decíamos, lo tengo que revisar, tengo que saber hacer las preguntas adecuadas, tengo que escucharlo, tengo que poder después explicarle cuáles son mis conclusiones, y tengo que hacer una serie de cosas. Si yo recorto a hacer el examen físico del paciente que viene con tos, termino de banalizar las cepas. Entonces, en general no deberían ser más de 10 por año de programa y menos de 30 por programa completo. No importa si hablamos de grado o estamos hablando de posgrados. Y, como decíamos, muchas van a reducir la importancia y van a aumentar los problemas de viabilidad para evaluar. Y por supuesto que hay un concepto que vamos a ver ahora, que es el de anidar EPAs unas en otras. Y esto, si no me equivoco, lo tenemos graficado acá. Es decir, el estudiante tiene una EPA que es poner una vía endovenosa. Esa EPA se va probablemente a agregar en la etapa, podríamos poner, de la residencia o en la etapa del internado, a asistir pacientes en shock, que incluyen tener una vía endovenosa, pero también otras actividades. Y así uno va agregando las cepas, va haciéndolas más generales. Probablemente las cepas de final de la residencia sean un número más limitado que las cepas que escribí para el grado. Algunos en estos casos usan un concepto que se llama actividades profesionales observables, porque es esta reducción, sobre todo en el grado, de aquellas cosas que debo sí o sí mirar. Son distintos conceptos, pero este concepto de EPA anidada me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, algunos... Me parece que me salté uno. No. Entonces, es un principio básico.
evaluarlos siempre que estén listos, no evaluarlos cuando no están listos. Es decir, la evaluación no es buscar encontrar el error, sino tomar la decisión de analizar si están listos. Si yo no puedo hacer el análisis, porque yo tengo claro que no podría nunca, no tiene sentido registrar esa evaluación. Confiar en la responsabilidad. El umbral de confianza no siempre coincide a veces con el permiso legal, y este es un problema. En general, la supervisión directa, indirecta, es el grado límite que podemos alcanzar en el grado, como decíamos hoy, y sin supervisión para las residencias. Esto es algo bastante extendido a nivel occidental. Pero es muy importante tener en claro que la autonomía es importante para aprender. En la medida en que uno va, como diría el dicho popular, soltando la rienda, la responsabilidad lleva a un mayor aprendizaje. Obviamente necesitamos tener instrumentos validados de evaluación, porque nosotros tenemos que convencer al público que la práctica es segura y que estos instrumentos, estas colecciones de instrumentos son suficientes para tomar esas decisiones. Como decíamos, la adaptación en tiempo es otro problema. ¿Cuánto le doy a alguien que le cuesta? Bueno, una cosa útil a veces son las selectivas. Agregar APROC que no son obligatorias. De esta forma, aquel que va rápido va a completar estas APROC no obligatorias y aquel que va lento va a sacrificar las no obligatorias para poder alcanzar las obligatorias. Normalmente se dice que la variación del tiempo estimado no debería ser más del 20%, ni en menos ni en más. Si mis residentes consiguen demasiado rápido las EPA, probablemente no las escribí demasiado bien. Y si tardan demasiado o tengo problema con los residentes o estudiantes, o en realidad tampoco las escribí demasiado bien. Bueno, un problema que tenemos con estos modelos, como todos los que tienen que ver con la evaluación basada en el trabajo, es si somos buenos y capaces de evaluar. Si nosotros pensamos, cuando evaluamos a un estudiante o a un residente, si llevaríamos a nuestros familiares, ¿no? Es la forma más fácil, ¿no? Le digo, che, ¿qué residente le digo para que vea a mi mamá? Ese que decimos, lleváselo a ver a fulano o a fulana, esa es una decisión de confianza. Pero no siempre tenemos esto en la cabeza cuando decidimos. A veces pensamos que ¿no? Recordamos que si nos ponemos a pensar, aprobamos estudiantes que no estábamos muy seguros. Hay residentes que terminaron y uno dice, uy, fulanito terminó la residencia y la verdad que había tenido un montón de problemas, o algún estudiante. Entonces, no, esto es porque lo que nos conformó es que nos pareció que llegaba al umbral de lo que creíamos para atrás debía saber, no porque pensamos en la confianza hacia adelante. O se nos acabó el tiempo y bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo posibilidades. O ¿cómo sostengo que no lo promociono a este residente si no tengo evaluaciones? O si lo desapruebo y vos viste, vienen las quejas, o no tengo herramientas para decírselo. Y bueno, si no estoy seguro, a favor del estudiante, que pase. Todas estas son cosas que están en nuestra cultura y obviamente limitan la efectividad de este modelo. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar cuando trabajamos en educación basada en competencias y en EPA, es que lo que tenemos que tratar de reducir son los falsos positivos. Porque esto significa dejar a alguien en quien no confiaríamos que haga algo para lo que no está preparado. Y para ir terminando, ustedes van a decir, bueno, Marcelo nos contó acá un mundo de fantasía y de que todo está bien. La realidad es que hay muchos papers que hablan de que las competencias, las EPAs, tienen sus dificultades, que no benefician, que se convierten en gente mecánica. Hay toda una serie de críticas que en realidad esto de compartimentalizar la educación en etapas termina banalizándola. Hay
muchos papers, hay que leerlos. Yo creo que hay una serie de formas de mostrar que son a veces miradas sesgadas, pero me parece que hay una metáfora que apela al sentido común y que da por tierra con muchas de estas críticas. En realidad, los médicos no se definen necesariamente o solo por un conjunto de competencias que podemos identificar como si tuviéramos que identificar las partes de un cuerpo, que sería la mirada analítica, sino que en realidad convertirse en médico requiere identidad e internalizar roles a lo largo del tiempo. Algunos lo llaman el modelo del remojo del té. Es como que uno tiene que hacer muchas veces las cosas y ocupar roles reiteradamente para que el agua tome color. Y fundamentalmente, no podemos, el desarrollo significa algo que va más allá de una cosa mecánica, contribuye al desarrollo de una identidad profesional. Hacer bien las cosas como profesionales es bastante más que poder demostrar una habilidad o poder hacer las cosas bien en un escenario simulado. Por eso, la metáfora a la que aludíamos es, si nosotros creemos que la educación basada en las competencias es construir apilando ladrillos, o en realidad lo que debemos hacer es nutrir una planta para fomentar el crecimiento autónomo. Probablemente la fortaleza que va a tener nuestro estudiante, si lo que nosotros hacemos es cuidarlo mientras sus ramas son todavía débiles, protegerlo de las inclemencias del tiempo, dándole la supervisión necesaria, vamos a lograr que tenga la fortaleza suficiente para poder después crecer y dar sus frutos autónomamente. La realidad es que si no somos capaces de supervisar, este modelo no lo podemos poner en marcha, porque esto requiere un docente que tiene un rol clave, que es cuidar a ese estudiante, identificar cuando su fortaleza permite que le retiremos el cuidado. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu disertación. Espero que disculpen un poco la longitud, pero me parecía que todos eran conceptos que eran necesario repasarlos para darle una vuelta de rosca adicional al tema de las EPAs o APROC.